El mercado de fichajes en la Liga MX cerró y desde el pasado 12 de septiembre, sí, ya sé, de hecho también pasó demasiado tiempo en que no grabé nada en el canal, pero pues preferí esperar unas cuantas jornadas para ver cómo se iban acomodando los refuerzos de cada equipo. Hoy les traigo un repaso equipo por equipo de lo que dejó este mercado. Quédate para averiguar si tu equipo hizo un buen mercado de fichajes o simplemente no supo utilizar la cartera. Esto es el Mundo MX, donde la Liga MX no es más de lo mismo. Y ahora sí, con un poco de distancia podemos hacer un balance más realista de quiénes se reforzaron bien, quiénes se quedaron cortos y sobre todo qué equipos ya están viendo pues resultados de sus apuestas y cuáles no. Comenzando por orden alfabético, arrancamos con América. Como pueden ver en pantalla, tenemos la gráfica realizada por su servidor. No será la más bonita, la mejor hecha, pero pues cumple con su función, mostrando las llegadas, las salidas, el gasto estimado, así como los ingresos, con lo cual obtenemos un balance final del mercado. Pues bueno, comenzamos con la llegada de Allan Saint-Maximin. Fue el gran bombazo del América, un fichaje obviamente de peso, diferente a lo que solemos ver en la Liga MX y que eleva el nivel del ataque. También llegó José Raúl Zúñiga, un refuerzo importante considerando más bien el bajón que ha tenido Henry Martin, ya sea por lesiones o simplemente por el desgaste con el paso de los años. Con Zúñiga y Rodrigo Aguirre, el América suma variantes en la delantera. Y Maximin llegando desde Arabia por un estimado de $12.2 millones. Zúñiga entre $3-4 millones, lo que rondó su pase. También tuvimos la llegada de Alexis Gutiérrez desde Cruz Azul, $5 millones. Isaías Violante del Toluca por $8.3 millones, así como la cesión de Rodolfo Cota desde León para tener un poco de competencia, Luis Ángel Malagón. En cuanto a las salidas, la más sonada fue la de Diego Valdés a Vélez por $3.5 millones, así como la cesión de Cristian Calderón volviendo a Necaxa, y por último Esteban Lozano cedido al Puebla para que tuviera minutos. Y pues bueno, por un lado, si la salida de Diego Valdés fue buena, su nivel ya venía a la baja y en los últimos torneos fue un movimiento lógico. Sin embargo, pues en cuestión a los gastos, como vemos, fueron aproximadamente 29 millones, y los ingresos tan solo 3.5. Entonces, con un balance en negativo de menos $25.5 millones, pues sí fue un gasto considerable. Y
Y en cuanto a lo que quedó en plantilla, sí fueron pues pendientes algunos movimientos, empezando por Néstor Araujo, que ya ocupa el puesto como cuarto central. Quinto, si consideramos que Israel Reyes también puede jugar en la saga, entonces pues claramente Néstor pues sobra en el plantel. Javario Dilrosun, que fue registrado en el equipo sub-21, tuvo una sesión corta en Los Ángeles, pero pues no convenció y no lograron venderlo. Le queda contrato todavía hasta diciembre del próximo año, así que aún hay tiempo de recuperar al menos parte de la inversión que hicieron por él. Y por último, el tema de Víctor Dávila, quien ha pasado de ser la cuarta opción como 9, detrás de Zúñiga, Aguirre, incluso Henry Martin. Y si bien puede jugar también de 10 o como extremo, pero pues esas posiciones están bien cubiertas. Prueba de ello que apenas ha disputado 165 minutos distribuidos en 6 partidos en lo que va del torneo. Así que pues en resumen, el América hizo un mercado pues llamativo con su bombazo, el francés, pero se quedó corto en cuanto a la depuración de la plantilla. Por eso la calificación que les he asignado para su mercado es un 6.5. Habrá que mejorar para el siguiente mercado. Pasamos ahora con el Atlas, que tuvo un mercado discreto pero enfocado en sus necesidades. Llegó Robert Pierre, libre tras terminar contrato con el Sporting de Gijón. Y también Jorge Rodríguez, procedente de Toluca, igual de la misma manera como agente libre. Y por la lateral derecha, que definitivamente necesita reforzarse, llegó Gustavo Ferraréis del Puebla como agente libre. Arturo González vuelve al Atlas después de su paso en Monterrey, un préstamo en Pachuca, y pues fue perdiendo protagonismo. Vuelve al Atlas por 1.5 millones de dólares aproximadamente. Y por último, la cesión de César Ramos, también de Monterrey, para cubrir el puesto de suplente en la portería. En cuestión a las salidas, Jeremy Márquez se fue a Cruz Azul por 4.5 millones de dólares. Martín Nervo a Huracán, que sinceramente no entiendo cómo pudieron dejarlo ir. Fue una decisión más relacionada con Gonzalo Pineda, porque en lo deportivo pues sabemos que Nervo era la pieza clave en la parte de la central. No había dudas de que alguien más pueda tomar ese puesto de momento. El hubiera no existe, pero pues estoy convencido de que Diego Coca no habría permitido la salida del mejor central que ha tenido Atlas en la última década. Por liderazgo y constancia pues son irreemplazables. También tuvimos la salida de Pepe Hernández a Querétaro, se fue libre. Y por último, Ezequiel Domínguez a Tepatitlán, también como agente libre, lo que deja en cuestión a gastos 1.5 millones de dólares y en ingresos 4.5 millones de dólares, y deja un balance a favor de 3 millones de dólares. Y
pues entre los jugadores que en mi opinión debieron salir y no lo hicieron, mencionar a Mateo García, quien simplemente no ha conseguido establecerse. Ya lleva más de 2 años en la institución y no termina por consolidarse. Era momento de darle salida. También tenemos a Mauro Manotas, un jugador con calidad, pero que no ha podido librarse del tema de las lesiones. Todavía tiene 1 año más de contrato, pero es casi inevitable pensar que tarde o temprano volverá a lesionarse. De poco sirve tenerlo registrado, incluso si está en el equipo sub-21. Así que en general el Atlas reforzó posiciones puntuales como la lateral derecha, que era necesario, pero quedó con una defensa vulnerable tras la salida de Nervo y sin una base sólida como la de torneos anteriores, pues poco a poco se han ido desprendiendo de los jugadores que quedaron como bicampeones y eso ha mermado. Entonces por eso mi calificación en su mercado es de 6.5 y se ve que está sufriendo en este torneo. Vamos ahora con Atlético de San Luis, que tuvo incorporaciones interesantes, destacando a los brasileños João Pedro y Robson Bambu. El primero ha caído con el pie derecho, pues lleva al momento de grabar esto 8 goles en 12 partidos. Y el segundo ha llegado para hacerse del puesto titular en la defensa. Y motivo de eso es que Juanpe, quien también llegó en este mercado libre tras terminar el contrato con Girona, se lesionó. Y lo curioso no fue la noticia de su lesión en sí, sino los comentarios en cuanto a la publicación del reporte médico, mientras en otros equipos suelen mandar pues buenos deseos o una pronta recuperación. Acá los mensajes iban como ven en pantalla. Aquí Edgardo diciendo mejor que no llegue, mejor que no juegue, es malísimo. José también pone: la neta deberían de regresarlo a la madre patria. Manuel Alejandro: ojalá se aliviane como para diciembre, ya que termina el torneo. Y Sebastián poniendo, como dice el dicho, a veces una lesión arregla la alineación. Sinceramente no me sabía ese dicho. Y por último, Seferino: adiós Juanpe, te irá mejor en la liga de lesionados. Entonces pues así es el apoyo, con un poco de sarcasmo, ¿no?, en la ciudad de San Luis Potosí. Y siguiendo con los movimientos que tuvimos la llegada de Rodas, procedente de Pachuca. Gibran Lahoud, llegando libre, estaba en Guanacasteca, un equipo realmente que nunca lo había escuchado. Y por último, la cesión de Fidel Barajas, procedente de Chivas. Y en cuanto a las salidas, tuvimos, yo creo que la más notoria, la de Vitiño, que se fue a los Xolos por $3 millones. John Murillo, que se fue apagando. Sus primeros torneos los recuerdo y era prácticamente titular indiscutible y era peligro absoluto tanto en goles como en asistencias. Pues después
se fue apagando, incluso una sesión en Atlas para tratar de recuperar su nivel, pero pues las cosas no se dieron y simplemente Atlético de San Luis le dio las gracias dejándolo ir libre. América de Cali su destino, veremos qué sucede, tal vez una vuelta, no lo sé. Y por último, cediendo a Moreno a Puebla para darle minutos, pues acá en Atlético de San Luis no los iba a tener. Y pues si bien la venta de Vitinho fue buena, pudieron sacar algo, repito, por John Murillo antes de dejarlo ir libre. Y respecto a las posibles salidas, no veo a nadie que realmente esté de más en la plantilla. Y pues se podría decir que Cata Domínguez ya está en la recta final de su carrera, pero pues todavía puede tener un torneo decente. Y aunque eso sí, me parece que debían fichar un lateral derecho, porque es justo ahí donde el equipo más flaquea. Así que en general el mercado fue un mercado sólido, pero no perfecto, motivo por el cual les dejo una calificación de 7. Continuamos ahora con Cruz Azul, que tuvo un mercado corto, limitado pero preciso, con 2 incorporaciones. Paradela, proveniente de Necaxa, por $12 millones, y como ya habíamos mencionado, a Jeremy Márquez, llegando del Atlas por 4.5 millones. El primero llegó directamente para ser titular, ha respondido y de buena manera en 12 partidos, 3 goles y 5 asistencias, demostrando pues una adaptación rápida al sistema. Mientras tanto, Jeremy está más en un rol secundario, entrando desde la banca, pero aún tiene potencial para ganarse el puesto conforme avanza el torneo. En cuanto a las salidas, el ya comentado Alexis Gutiérrez al América por $5 millones, el préstamo de Georgios Giakoumakis con un costo todavía increíble, le sacaron $2 millones a la cesión al PAOK en Grecia. También tuvimos la salida de Luis Gutiérrez a Querétaro libre, y Mauro Zaleta a Mazatlán, en calidad de cedido. Cuanto a los gastos, pues obviamente fueron más, con $16.5 millones, y los ingresos de $7 millones aproximadamente, lo que da un balance negativo, menos $9.5 millones. En cuanto a movimientos pendientes, hace unos meses habría dicho que necesitaban un 9 suplente, pero el Toro Fernández está respondiendo bien, y mientras las lesiones lo respeten, no hay urgencia. Y respecto a salidas, no veo a alguien que realmente pues sobre en la plantilla. Eso sí, Bogus debe mejorar su rendimiento, porque para lo que costó ha quedado a deber bastante. Y un detalle en cuanto a la salida de Luis Gutiérrez como agente libre, pues quizás fue un error administrativo, pudieron sacar algo por él y no fue de esa manera. En general, un mercado funcional pero no brillante, por lo que la calificación que les asigno es un 7. A pesar de todo, pues
aprobaron. Llegamos, es turno de Chivas, que estuvieron bastante activos en el mercado. Sus incorporaciones de renombre fueron obviamente Efraín Álvarez, por quien pagaron alrededor de $8 millones a Xolos. Un movimiento que realmente me gusta porque en otros torneos el club solía perder este tipo de oportunidades por indecisión o por falta de interés, ya sea el caso de Montaño, es alguno de los que recuerdo que cuando se dio la oportunidad sonaba que pudiera llegar a Chivas, pero finalmente pues no se dio. También con Eric Sánchez, cuando salió de Pachuca, era una opción para Chivas y perdió la carrera por él. Pero bueno, en esta ocasión aprovechó y se adelantó a todos para hacerse con Efraín Álvarez. También llegó Brian González desde Pachuca por $7 millones y claramente vino para adueñarse de la lateral izquierda. Y a eso se suma el regreso de Diego Campillo tras un torneo con Juárez, quien puede servir como variante ya sea en la central o incluso como pivote. Y por último, la llegada de Richard Ledesma, libre tras terminar contrato con PSV. Aunque originalmente es lateral derecho, en Chivas lo han usado un poco más adelantado como interior por derecha. Y en cuanto a las salidas, el primero, Fernando Beltrán, el nene, se fue a León por $3 millones. Mateo Chávez a la Z Alsmar por $2.3 millones aproximadamente. Luis Rey, una cesión a Puebla. Ocho Guzmán, cedido a Pachuca. Fidel Barajas, como ya lo habíamos comentado, cedido al Atlético de San Luis. Y el tema de Cisneros, que se lo pasaron a Querétaro. En Querétaro estuvo unos cuantos meses, un corto tiempo, y apareció el interesado, no sé por qué, el alajuelense, y ahí anda el hombre. Y con esto pues nos deja un gasto de $17.2 millones y en cuanto a ingresos $5.3 millones y un balance en negativo de $11.9 millones. Ahora, en cuanto a movimientos que quedaron pendientes, creo que Luis Olivas no tiene un lugar realmente en la plantilla. Ha tenido buenos momentos, pero contados, y con lo competido que está el sector defensivo, lo mejor para él y para el club habría sido buscarle salida a un equipo donde pudiera jugar más. Y sobre la delantera, de momento están apostando por Armando González, ya que Pulido pues no ha estado fino y eso le costó el puesto. Y de Javier Hernández pues poco que decir, entre las lesiones y su estado físico no ha sido una opción real ya. Así que en cuanto al balance general, Chivas tuvo un mercado correcto pero no redondo. Quizás pudieran sacar más dinero con las ventas de Fernando Beltrán y Mateo Chávez. Así que la calificación que les doy es de 6.5. Pasamos ahora con Juárez, que tuvo bastantes movimientos en el mercado. Si bien José Luis El Puma Rodríguez ya estaba en la plantilla, cedido por Estrella Roja, el conjunto fronterizo decidió comprar su carta de manera definitiva, pagando cerca de $2 millones,
La importancia del panameño es clara, casi 2000 minutos disputados desde su llegada, consolidándose como pieza clave. Y pues a su alrededor llegaron varios refuerzos interesantes, como el portugués Ricardinho, llegando libre desde Santa Clara de Portugal, que suma pues una opción diferente al ataque, y Rodolfo Pizarro, quien tras un paso gris en Mazatlán parece haber encontrado en Juárez un entorno donde se siente valorado y está recuperando una versión que hacía tiempo no se veía. Y para más llegadas, Alejandro Mayorga del Necaxa, el precio $1.7 millones, está con signo de interrogación porque no es 100% confiable el lugar donde vi la nota. Puede ser que sí, puede ser que no. Martínez llegando de Independiente Medellín por $880,000, igual con signo de interrogación. Raimundo Fulgencio llegando de Tigres, $2.9 millones. Puede ser que sí, puede ser que no hay. En cuestión a la Liga MX, hay ciertos fichajes que no se tienen claro precios, no se tienen claros si llegó libre, si fue cesión, no hay tanta información, pero bueno, es lo que se puede recabar de información. En cuanto a las salidas, como ya habíamos dicho, Diego Campillo se fue a Chivas por $2.2 millones. Bucevich libre al Preston con un paso en Juárez sin pena ni gloria. Castro al Liverpool de Uruguay se fue libre. Avilés Hurtado yéndose libre a Deportivo Cali. Abdullahi, que ni siquiera lo recuerdo haber jugado, yéndose a Camas, no sé de dónde sea el equipo. Y por último, la cesión de Aret Ortega a Santos, lo que deja en cuestión a gastos $7.4 millones y los ingresos de $2.2 millones. Un balance negativo, menos $5.2 millones. Y en cuanto a los movimientos pendientes, el único nombre que realmente veo es Javier Salas. Desde hace tiempo ha perdido protagonismo y sinceramente no parece tener lugar ya incluso en la Liga MX. Su mejor opción quizás sería buscar un acomodo en la Liga de Expansión. Por lo demás, no considero urgente reforzar ninguna zona específica en este momento. Dicho esto, la calificación para el mercado de fichajes que le pongo es de 7. A la fecha de este video, el equipo se mantiene con posibilidades de meterse a liguilla, entonces pues ha tenido un mercado que le ha redituado. Y pues vamos ahora con León, que como pueden ver en la imagen pues tuvo bastantes movimientos, tanto en llegadas como en salidas. Entre las incorporaciones pues destacan el ya mencionado Fernando Beltrán, $3 millones que le pagaron a Chivas, y Jordi Cortizo, que llegó desde Monterrey por la misma cantidad. Este mismo había perdido ya protagonismo en Rayados, así que buscará en la Fiera recuperar ese rol protagónico que alguna vez tuvo con los Regios. También está el regreso de José el Plátano Alvarado,
ahora de manera definitiva tras pagar $2.5 millones para hacerse de su carta. También tenemos la llegada de Gautier desde Juventud por $1 millón. Arcila llegando de Envigado por $860,000. Ismael Díaz de Universidad Católica por $490,000. Y la llegada libre de Rogelio Funes Mori desde Pumas. También Paolo Medina llegando de Unirea, Eslovaquia, parece, si no me equivoco, un equipo de Polonia. Llegando, como dice ahí en la imagen de la librería, error en cuanto a el autocorrector y no darme cuenta. Obviamente llega libre Paolo Medina. Y para las salidas, Adonis Frías, una baja sensible para la defensa, pero llegó el Santos de Brasil y poniendo $4 millones. Y León no se lo pensó. Nico López, el famoso Diente López, si no lo sabían, seguía perteneciendo a León, se fue libre a Nacional de Uruguay. Fierro Mazatlán, de manera libre. Omar Fernández yéndose libre a Independiente Santa Fe. Todo yéndose libre. Rigoni a Sao Paulo. Mauricio Isais a Toluca. $1.4 millones. No es seguro, puede ser que sí, puede ser que no. Edgar Guerra cedido a Puebla. Y por último, Yonder Cádiz cedido a Pachuca, dejando en cuanto a gastos $10.8 millones y los ingresos tan solo $5.4 millones y un balance obviamente en negativo, menos $5.4 millones. Y un punto que no se puede dejar de lado es el hecho de la portería. Pues surge una renovación. Alfonso Blanco ya tiene 38 años, Oscar Jiménez 37 y el joven Oscar García de 22 años apenas empieza a tener minutos en este torneo, lleva alrededor de 900. Los dos torneos anteriores apenas figuraba en la sub-23 y en la sub-21. Por eso creo que deberían ir por un portero con experiencia y recorrido en primera división. Se me ocurren nombres como Sebastián Jurado, Andrés Sánchez o incluso Fernando Tapia, que aunque no ha tenido actividad este último con Tigres, pues lo vimos, o si por lo menos yo lo recuerdo bien en Querétaro. Me parecen mejores opciones que lo que tienen actualmente. Otro tema pendiente es la posición de 9 y sí, llegaron Rogelio Funes Mori y Plátano Alvarado, pero Alvarado no es un goleador en lo que va de su carrera que te asegure 2 dígitos de goles, nunca lo ha sido. Y en cuanto a Funes Mori, ya pasó su mejor momento, el cual fue en Monterrey. Después en Pumas marcó solo 4 goles en 53 partidos, así que sinceramente no entiendo qué vio León para pensar que sería una buena idea traerlo. Incluso me habría parecido mejor intentar traer
a Víctor Dávila, ya sea cedido o tratar de llegarle al precio. Así que en resumen, son dos tareas pendientes que el club debería de considerar para el próximo mercado. Por eso mi calificación para el mercado de fichajes de León lo dejé en 6. Y desde que se dio a conocer la noticia de que no iba a estar en el Mundial de Clubes, le ha pesado al equipo en todos los sentidos, inclusive en cuanto al ritmo de juego, en cuanto a los jugadores más destacados que tenía, pues decidieron mejor irse. Entonces veamos qué le depara este León. Llegamos con los del Kraken, el Mazatlán, que apostó por brasileños en su delantera, con la llegada de Fabio Gómez, libre desde Bolívar, y Dudu, también libre desde el Nacional de Portugal. De momento, entre los dos han aportado 2 goles y una asistencia, así que por ahora la Zambiña está quedando a deber. En portería llegó André Alcaraz, agente libre tras terminar su etapa con los Rangers de Marco Fabián. Llega obviamente para ser suplente. También arribó Alberto Herrera, quien venía libre desde Puebla, donde ya había perdido su sitio y además con un historial considerable de lesiones. De hecho, en los comentarios en redes sobre su fichaje, pues no fueron precisamente alentadores. Viendo en pantalla, como dice Javier, pensé que era de la liga femenil. Carlos confirmando que también. Miguel, gracias por llevarse a ese bulto. María, siempre que lo veo se me hace parecido a Cabañas. No sé si recuerda bien a Cabañas la señorita María. Jesús, puro escombro agarra Mazatlán, no entienden. Diego, de un equipo malo a uno peor. Y por último, Gerardo, hasta que por fin una buena noticia en mi franja, muy malito este jugador. Y para sorpresa de pocos, empezó las primeras 3 jornadas como titular, pero se lesionó y no ha vuelto a jugar desde la jornada 4. Como ya habíamos dicho, Fierro llegando libre de León. Mario Saleta, que ya habíamos dicho, del Cruz Azul, cedido. Hernández llegando libre desde Pachuca. En cuanto a salidas, Luis Amarilla se fue libre a Cerro Porteño. En cuanto a Ventura Alvarado, llegando a Irapuato, y Camacho a Leones Negros, signo de interrogación, no sé si fue libre, si hubo algún costo, no encontré datos al respecto. Hugo González salió yendo a sesión a Toluca, y el ya mencionado Rodolfo Pizarro yéndose libre a Juárez, lo que deja un balance de 0 pesos en cuanto a gastos, 0 pesos en ingresos, ni negativo ni positivo. En este Mazatlán no hay jugadores que sobren, y no lo digo como un halago porque tampoco es que tengan exceso de calidad, sino porque el equipo necesita el máximo rendimiento de todos para competir. Su mejor noticia fue el poder retener a Meroya, a Cocula y Benedetti, que son de los más
rentables en el equipo, aunque la cesión de Hugo González a Toluca seguramente les pasará o les está pasando factura, ya que la portería quedó mermada. En conclusión, Mazatlán, en cuanto a la calificación, les dejo un 5, siendo los primeros reprobados. No gastaron en sus fichajes, pero tampoco es que trajeran calidad, y además no generaron ingresos con las salidas. Entonces, así simplemente no se puede. Es turno de Monterrey, que tuvo solo 3 incorporaciones, aunque en realidad solo podríamos contar 2, porque Roberto de la Rosa ya estaba en el equipo cedido por Pachuca, pero los regios decidieron comprarlo en definitivo por aproximadamente 1.5 millones de dólares. El siguiente refuerzo fue en portería, y era algo que el equipo necesitaba con urgencia. Llegó el uruguayo Santiago Mele, por quien pagaron al Junior de Barranquilla unos 3.5 millones de dólares. En mi opinión, el precio fue algo sobrepagado, a mi parecer, pero el contexto los obligaba a reforzar la portería, que era prioridad sí o sí. Y para cerrar el mercado llegó el bombazo por parte de Anthony Martial, proveniente del AEK de Atenas. Los Rayados lo ficharon por solo 1.1 millón de dólares. Una auténtica ganga, considerando que su valor de mercado ronda los 8.7 millones. Eso sí, su salario está entre 4.5 millones por temporada, y firmó hasta junio de 2027, con opción a extenderlo un año más, así que se espera un rendimiento inmediato, porque vaya que va a costar mantenerlo. En cuanto a las salidas, la más sonada, la de Nelson de Osa yéndose al Real Betis por 13.6 millones de dólares. Jordi Cortizo, que ya lo habíamos mencionado, al León junto con el Plátano Alvarado. Arturo González yéndose al Atlas, junto con la cesión de César Ramos, también al Atlas. Edgar Andrada, que se fue en cesión a Real Zaragoza. Lo buscaban vender, pero al no encontrarle lugar, llegó la última opción de cederlo. Y Rojas, por último, vuelven a cederlo a Necaxa, lo que deja en cuanto a gastos un saldo de 6.1 millón de dólares, y los ingresos elevados por la venta de Osa, un total de 20.6 millones de dólares. Un balance obviamente positivo, 14.5 millones de dólares. Y en defensa, en Monterrey tiene 7 centrales, pero algunos ya sobran por falta de minutos. El joven Tony Leone puede alternar con el equipo sub-21, pero Luis Sánchez, con 25 años, tuvo unas sesiones en Mazatlán y en Pachuca, pero en ninguno pudo mostrarse de la mejor manera. Quizás en Mazatlán un poco más, pero no
no decidieron por concretar una compra definitiva, y lo que lo deja ahora mismo como la sexta o quizás hasta la séptima opción en la saga central, así que un cambio de aires le habría venido bien. En resumen, Monterrey tuvo un mercado muy sólido, reforzó bien donde hacía falta y se permitió el lujo de traer a Anthony Martial. Por eso les doy una calificación de 9, siendo hasta ahora el mejor mercado del torneo. Pasamos ya con se me va la voz, con los Rayos del Necaxa, que tenían la tarea clara de reforzar la defensa, y para eso trajeron a Tomás Jacob, procedente de Newell's Old Boys, por $2.8 millones. Es difícil que de la noche a la mañana se convierta en protagonista, pero pues hay que considerar que solo tiene 21 años. De momento ha jugado principalmente como central, aunque también ha tenido minutos como lateral derecho e incluso puede funcionar como un medio centro defensivo si es que se necesita. También llegó Raúl Sánchez, extremo por la izquierda, proveniente del Castellón, por $1.1 millón. Además, el América le cedió a Franco Rosano, que no la había colocado en la plantilla en cuanto a la imagen, y Cristian Chicote Calderón, ambos como laterales izquierdos, lo que garantiza una competencia directa por el puesto. Incluso podrían jugar juntos, si no es que creo que ya lo han hecho. Uno como lateral y el otro un poco más adelantado como interior. Rojas llegando cedido de Monterrey, como ya lo había comentado. Para las salidas, para Adela, que ya lo habíamos dicho que Cruz Azul pagó $12 millones. Mayorga a Juárez. Alan Montes lo cedieron a Kansas City. Colorado yéndose en cesión a Deportivo Cali. Sandoval libre al Irapuato. Palma de igual manera libre al Atlético de Morelia. Y por último Pérez a Tigres Sálica, yéndose libre. En cuanto a los gastos, $6.1 millón, y los ingresos $13.7 millones, que de ahí pues prácticamente pues casi todo gracias a Paradela, lo que da un balance en positivo de $7.6 millones. En cuanto a las bajas, no veo a nadie con necesidad urgente de salir, pero sí creo que hacía falta otro central para no quedar tan cortos en esa zona. Un préstamo del mismo Luis Sánchez que en Monterrey no tiene lugar, como ya lo habíamos mencionado, hubiera sido buena opción tanto como para el jugador como para Monterrey y para Necaxa. Por todas las partes salen ganando, así que en resumen su mercado fue aceptable, pero con áreas de mejora. La salida de Paradela obviamente dejó un hueco que aún está pendiente por cubrir, y aunque por fortuna Palavecino se quedó pese a los rumores de ciertos equipos que lo estaban buscando, y a mi parecer él puede tomar el rol principal de creador, y por eso la calificación que les dejo en el mercado a Necaxa es de 7,
aunque, tuvieran un buen mercado, pero viendo la tabla de posiciones, pues como ya lo saben, está en penúltimo o antepenúltimo al momento de la grabación del video. Entonces sí ha pesado un poco o demasiado la salida de algunos elementos. Vamos ahora con Pachuca, que tuvo una serie de movimientos bastante interesantes, tanto en llegadas como en salidas, empezando con la incorporación de Alexandre Suraski, mejor conocido como Alemão, proveniente del Internacional de Porto Alegre, por quien pagaron $3.5 millones para que poco más de un mes lo vendieran al Rayo Vallecano por $5.2 millones. Entonces, cosas que no sé, por lo menos yo no lo entiendo. Si obtuviste un beneficio mínimo en cuanto a por lo que lo adquiriste y después lo vendiste, pero pues una planeación que no la entiendo. Después tenemos la llegada de Ener Valencia, quien llegó libre también desde Inter de Porto Alegre para vivir su segunda etapa con el club después de 11 años de su partida. Ahora llega con mucha más experiencia y recorrido por el viejo continente. Veremos qué tal rinde, porque la edad, que actualmente está a 35, casi 36 años me parece, ya empieza a ser un factor a considerar. En el medio campo llegó el portugués William Carvalho de la agencia libre, procedente de Real Betis. Un fichaje de renombre, pues es campeón de la Eurocopa y la Liga de Naciones con Portugal. Sin embargo, su adaptación a mi parecer está siendo algo complicada. De momento solo ha participado en 3 encuentros, así que habrá que ver si con el paso de las jornadas logra asentarse, o si no es así, pues va a quedar como un mal fichaje. También llegó Luis Quiñones, procedente de Tigres, terminó contrato. Se decía que iba para Colombia, pero finalmente no pudo encontrar un equipo, no pudo llegar a un acuerdo y apareció la opción de Pachuca. Víctor Pocho Guzmán, que ya lo habíamos comentado, que lo cedió Chivas. Lo mismo con Yonder Cádiz, cedido de León. Y por último, la cesión de Gastón Togni de Defensa y Justicia. En cuanto a las salidas, Brian Cotorro González, que se fue a Chivas por $7 millones. La venta, mejor dicho, de Roberto de la Rosa, que dijimos, a Monterrey. Hernández yéndose libre a Mazatlán, lo mismo que Rodas, pero a Atlético de San Luis. La cesión de Salomón Rondón al Real Oviedo. También Jomenchenko yéndose cedido a Querétaro. Y por último, también cedido Owen González al Puebla. Lo que deja en cuestión a gastos de $3.5 millones y en ingresos $13.7 millones, gracias a Brian González y Alemão. Un balance obviamente positivo de $10.2 millones. En cuanto a movimientos que debían hacer, el principal problema está claro: solo cuentan con un lateral izquierdo natural después de haber vendido a Brian González. Quedó
quedó Alonso Aceves, pero cuando no juega él, el técnico tiene que improvisar el Jimmy Lozano con jugadores fuera de posición, lo cual deja esa zona pues algo vulnerable. Por otro lado, en el sector derecho hay 3 opciones, pero para mí el Chaca Rodríguez ya no tiene cabida. Solo ha jugado 3 partidos, sumando poco más de 250 minutos, y su última aparición fue en la jornada 4. Otro que también debería de salir es Javier La Chofis López. Su caso es incluso más crítico, pues apenas 78 minutos distribuidos en 4 partidos. A sus 32 años todavía podría tener un rol importante en otro equipo, pero en Pachuca simplemente ya no tiene sitio. En conclusión, la calificación a mi parecer para el mercado de Pachuca es un 6.5. Tuvieron un buen balance de ingresos y gastos, pero la mayoría de sus refuerzos superan los 30 años, con excepción de Tony, no sé cómo se pronuncia. Creo que faltó una mejor planeación a largo plazo. Lo único bueno es que pues hay variantes en el ataque. Pues Salomón Rondón dejó un hueco demasiado difícil de ocupar. Veamos si entre Valencia y Cádiz pueden hacer que la ausencia de Rondón no sea tan evidente. Vamos ahora con Puebla, que como pueden ver, su mercado fue una auténtica saturación en cuanto a llegadas y salidas. Ya es casi una costumbre que con la franja, cuando un proyecto de 2 o 3 torneos se le pierde la confianza, hacen una limpia en que se van mínimo 10 jugadores y llegan otros 10 o más. Entonces pues vamos uno por uno. Primero Carlos Baltázar, que llega libre desde Celaya para intentar hacerse de un puesto como mediocentro ofensivo. En ese mismo rol, por si Baltázar no logra rendir, también trajeron al chileno Ángelo Arauz, quien igualmente llegó libre, procedente del Atlético Goianiense. No sé si lo pronuncié bien, así que veremos quién consigue quedarse con el puesto. Por extremo izquierdo llegó Fernando Monarrez desde Xolos, aunque el precio de su traspaso no fue revelado. Tratando de indagar sobre el costo, lo que sí encontré de él fue que al bueno de Fernando se le dan bien las conferencias de prensa, aunque en cuestión de días o semanas sus declaraciones suelen dar giros bastante abruptos. Pues como pueden ver, primeramente mencionando, el equipo está cabizbajo, confirma el bueno de Fernando. En el mismo mes vuelve a mencionar, más bien menciona ahora que el equipo está comprometido, para después dar la que para mí viene siendo una de las joyas en cuanto a declaraciones. No es quién lo hizo, sino quién no la paga. Y yo creo que tras esos altibajos que tuvo el equipo, mejor decidieron alejarlo de los micrófonos.
Entonces, continuando con las llegadas, Nico Díaz llegó cedido de Xolos, pero solo por 6 meses, porque es lo que le queda de contrato. También llegó Alejandro Organista, libre desde Leones Negros. Owen González, que ya lo habíamos mencionado, que llegó cedido de Pachuca. Lo mismo Esteban Lozano de Américas en cesión. Edgar Guerra en cesión de León. Gamarra llegando en cesión desde Argentinos Junior. Moreno cedido de Atlético San Luis, y Chivas, que cedió a Luis Rey. Bastantes sesiones, y como verán, pues en cuanto a las salidas, también hubo bastante movimiento. Facundo Waller, que para quienes no lo recordaban, estaba todavía en Puebla, pero terminó contrato, se fue libre a Huracán. Gularte, que se fue a Peñarol, cedido, y todavía le sacaron $250,000 por la cesión. Ferraréis, que se fue libre al Atlas. Herrera, que ya lo mencionábamos con Mazatlán. El Guacho Jiménez yéndose libre al Malacateco. Suerte para el Guacho por esos rumbos. Olmedo yéndose libre al Atlético Tembetari. De los Santos yéndose libre al Defensor. García libre a Dorados, y Fernando Arce, que se fue a Toluca. No sé si fue libre o si Puebla consiguió sacar algo de ganancia en su venta, pero al no haber alguna fuente confiable de alguna posible venta, pues lo dejé en interrogante. Dejando en cuestión de gastos, pues no hubo nada, 0 pesos, y los ingresos, pues solo los $250,000 que Gularte les llevó a Puebla. Y con respecto a movimientos que tal vez tuvieran que hacer, pues con la llegada de Edgar Guerra y sobre todo Owen González, que realmente pues la está rompiendo en Puebla. El rol de Brian Garnica pues prácticamente está desaparecido, apenas con 38 minutos repartidos en 2 partidos. Si alguno de estos 2 préstamos se convierte en compra definitiva, la salida de Garnica pues sería lo más lógico. Con todo esto, la nota que le doy al mercado de fichajes del Puebla es un 4, ya que quedó más que claro que Pablo Guede no era el problema. Llegó Cristante y aún así no hay manera de enderezar el rumbo, y prueba de ello es que están atorados en el fondo de la tabla. Y al igual que Puebla, el Querétaro vivió una saturación de llegadas y salidas. Como podrán ver, Franco Russo hizo un alemão, aunque al menos en este caso el central sí estuvo un año en el equipo antes de que Gallos decidiera comprarlo al Ludogorets por $1.1 millón y venderlo por la misma cantidad a Qatar. También trajeron al pivote ecuatoriano Michael o Mijael, no sé cómo en su caso cómo se pronuncia, Carcelen, por quien pagaron al Aucas cerca de 1.2 millones, y al medio
También trajeron en medio centro al español Carlos García, que llegó libre tras finalizar contrato con el Villarreal B. En defensa sumaron a Diego Reyes, que ya no tenía cabida en Tigres y llegó como agente libre. Lo curioso es que le asignaron el dorsal 9, algo bastante inusual para un central, quizás una indirecta de alguien en cuestión a que en el club hace falta un delantero confiable. Quién sabe. Para la portería, el refuerzo fue Pepe Hernández, que como ya habíamos mencionado, llegó libre tras su paso por Atlas. Comenzó como titular los primeros 3 partidos, luego fue suplente otros 3, volvió a ser titular en las jornadas 7 y 8, pero desde entonces Alisson retomó la titularidad y la ya mencionada llegada de Gutiérrez, llegando libre desde Cruz Azul, Coronel en cesión por parte de Atlético Tucumán, el Mesmari llegando libre desde Tapatío, Ali Ávila en cesión por parte de Monterrey, Jomenchenko cedido por Pachuca, y el tema de Cisneros, que ya lo comentábamos, que llegó de Chivas, no destacó lo suficiente y ahora andan allá por Costa Rica. Olvidaba a Johan Julio, si es Johan Julio, llegando de Xolos libre. Y en cuestión a las salidas, tenemos la de Fernando Tapia, que Tigres pagó $2 millones, aunque esa cantidad no se le suma a Querétaro. El que recibió la cantidad fue el América, que todavía tenía lo que viene siendo la carta del jugador. Y también salió de la plantilla Pablo Ortiz, que se fue libre a Xolos. Coleman se fue libre a Newell's. También a Xolos se fue Kevin Escamilla de manera libre. Hernández, o sea, todo un combo, sumándole a Adonis Preciado. Brian Rubio yéndose a Herediano, también no se sabe si en venta, si libre o de qué manera, pero Querétaro surtiendo de delanteros a la Liga de Costa Rica. Y por último, la cesión de Medina a Pumas, lo que deja en cuestión a gastos $2.3 millones de dólares, y en ingresos tan solo $1.1 millón, y eso por el movimiento de Russo, y aún así el balance quedó en negativo, $1.2 millones, lo que viene siendo el movimiento de Carcelen. Con la plantilla de 35 jugadores que actualmente tiene, era evidente que debían dar salida a más de uno, aunque de todos ellos fácil entre 7 o 8 están rotando en las categorías sub-23 y sub-21. Lo que sí noto fue la falta de un 9 comprobado. Trajeron a Coronel,
pero aún no está aprobado en la liga. Y Ávila todavía no se afianza como para garantizar más de 9 goles. Quizás por eso Reyes terminó con el número 9, aunque sea simbólicamente. Quien sí ha salido afectado por falta de minutos es el argentino Carlos Valenzuela, con solo 58 minutos en 2 partidos. En el extremo izquierdo hay 5 jugadores compitiendo por el puesto, y aunque Valenzuela puede jugar también por derecha, no está viendo nada de acción. De calificación les dejé un 5 para su mercado de fichajes, a pesar de usar la misma fórmula que Puebla, con tantos movimientos. Pues por lo menos Gallo sí muestra un plan más claro. Tal vez no les alcanza para competir contra los grandes, pero hay un orden, hay intención y un rumbo definido de lo que quieren, de un punto o meta, objetivo de lo que quieren jugar. Y pues esa es la diferencia en comparación a Puebla, que va sin cabeza y sin un rumbo claro. Entonces llegamos con Santos, que tuvo un mercado tranquilo, con pocos movimientos, y para mí debió ser un poco más activo por la situación que está pasando. Con solo la llegada de Kevin Palacios desde Millonarios por $1.1 millón, y parece que la adaptación no le ha costado nada. También sumaron, como ya había comentado, a Ortega, cedido por Juárez, y Kevin Balanta, también a préstamo, pero procedente de Xolos. Era evidente que el enfoque estuvo en reforzar la zona central del equipo. En cuanto a las salidas, Anderson Santamaría se fue libre a Universitario, volviendo a su país. Pedro Aquino salió a préstamo con Alianza de Lima, ya que posiblemente consideraban que no tendría muchos minutos, pues con Aldo López, Javier Güemes, incluso Salvador Mariscal por delante de él. Y por último está el caso de Ismael Gobea, a quien le rescindieron el contrato tras quedar en el fondo de la Leagues Cup. Oficialmente el club lo justificó que era por bajo nivel del jugador, pero sus propias publicaciones en redes sociales lo delataron, revelaron que la relación entre jugador y equipo ya estaba rota, como pueden ver en la imagen, diciendo que ojalá que no lleguen ni al play-in, dado que mi esposa está embarazada y quiero que se alivie en Estados Unidos, y mencionando que el entrenador es estricto, que no va a jugar, que su contrato va a terminar y no lo van a renovar. No hay manera de cómo defenderlo, y es que cuando haces declaraciones como esa, sea por el motivo que sea, entiendo la importancia de la paternidad, pero no hay manera de que siga siendo parte del equipo, porque no puedes exponer públicamente tu deseo de que al equipo le vaya mal. Me pongo de parte del técnico, de la directiva, en cómo vas a confiar
en un jugador que no está 100% comprometido y sobre todo con la situación de Santos que está en una crisis que ya lleva prolongándose, y lo peor para él es que por sus actitudes pues simplemente sigue sin equipo desde el mes de agosto. Quedó un gasto de $1 millón por parte de Palacios, y en cuanto a ingresos no hubo nada, entonces el balance es ese millón. En cuanto a lo que faltó reforzar, para mí quedó pendiente traer laterales, por lo menos un par, porque del lado izquierdo solo está Emanuel Echeverría y del lado derecho Abella. Una lesión de cualquiera y se va a tener que improvisar. Pasando a otro tema, que hace Ronaldo Prieto todavía en el equipo. Está prácticamente desde el 2020 y su mejor etapa fue entre 2021 y mediados de 2022. Lleva más de 3 años siendo intrascendente, así que honestamente no tiene sentido mantenerlo. Por último, la zona del 9. Choco Lozano llegó con cierto cartel tras su paso por España, pero si miras a detalle sus números, tiene 54 goles en más de 300 partidos, lo que ya no suena tan bien, pues con Santos lleva 5 goles y una asistencia en 33 partidos. En contraparte, Bartichotto, sin haber pasado por en Europa y ya tiene 8 goles y una asistencia en solo 19 partidos. La diferencia de impacto es evidente. Así que, dicho esto, mi calificación para el mercado de fichajes es un 3. Necesitaban dar salida a más jugadores y tener posiciones clave sin reforzar, teniendo en cuenta los torneos recientes en el que han terminado en el fondo de la tabla. El mercado pues se queda demasiado corto. Llegamos ya con Tigres y arrancamos con su refuerzo estelar, Ángel Correa, ex del Atlético de Madrid, por quien se pagó cerca de $9.3 millones aproximadamente, y vaya manera de encajar desde el primer minuto. La palabra adaptación simplemente no existe en su diccionario. Lo que sí tiene y de sobra son goles. En la liga suma 4 goles y 2 asistencias en 11 partidos, y si agregamos las estadísticas que tuvo en la Leagues Cup, sus números suben a 9 goles y 2 asistencias en 15 encuentros. Este tipo de fichajes obviamente se agradecen porque pues marcan la diferencia desde los primeros minutos, los primeros partidos. Obviamente más llegadas así a la liga, por favor. Después tenemos el caso de Fernando Tapia, que ya estaba cedido en el equipo por parte de Querétaro, pero como ya habíamos dicho, Tigres decidió comprarlo, y el dinero pues se fue directo a la América, dueña de su carta. Está claro que el plan con Tapia es prepararlo para el futuro cuando Nahuel Guzmán decida colgar los guantes,
aunque tal vez sorprende y igual y se retira hasta los 45 años. Ojalá y que por el bien de Tapia, ojalá y no sea así. De momento está teniendo pocos minutos en el primer equipo y más bien está rotando en la plantilla sub-23, esperando su momento. En la lateral izquierda trajeron a Marco Farfán desde Dallas FC, por quien pagaron $3 millones, una incorporación pues obviamente necesaria tras la lesión de Jesús Angulo. Del mismo Dallas llegó también Antonio Carrera, pero como agente libre, otro portero 3 años más joven que Tapia, lo que genera una competencia interesante para el futuro en el arco de Tigres. Y por último, Iván Gázzalo López, que llegó cedido por Toluca para competirle el puesto a Nico Ibáñez y cubrir cualquier emergencia ante las lesiones que Guiñac ha tenido últimamente. Eso fueron las llegadas. Por otro lado, las salidas: Samil Caetano yéndose al Najma por $5.9 millones. El ya mencionado Fulgencio, que se fue a Juárez. Luis Quiñones yéndose libre a Pachuca. Diego Reyes igual libre pero a Querétaro. Ayala y Carioca, que se quedaron sin equipo, lo que deja los gastos en $14.3 millones, los ingresos en $8.8 millones, un balance, como ya ven, negativo de solo $5.5 millones, pero pues prácticamente con la llegada de Correa y las ventas que hagan de camisas, pues eso se recupera fácilmente. Y ahora, hablando de los que deberían, a mi parecer, haber salido, Felipe Rodríguez, con 36 años, está en una portería ya saturada. Aún así, pues podría seguir como un segundo o tercer portero cuando Nahuel se retire, pero quien sí no veo manera de que tenga que continuar por el bien de hasta de él mismo es Eduardo III. Lleva ya 9 años perteneciendo a Tigres, con solo un par de sesiones a Lobos WAP y a Xolos. A un año de terminar contrato, lo mejor habría sido venderlo. Obviamente nunca logró hacerse de un lugar en la central, y ya con 29 años aún puede encontrar sitio en otro lugar, tener más minutos y afianzarse. Es lo que necesita Eduardo III. Vladimir Loroña prácticamente no ve minutos porque Javier Aquino y Jesús Garza se están llevando todo, repartiéndose partido a partido, así que no hay necesidad de un tercer lateral derecho. En el caso de Eugenio Pizzuto, hay un dilema, o por lo menos yo así lo veo. O sigue rotando entre ser banca en el primer equipo o mejor estar teniendo continuidad pero en la plantilla sub-21, o busca una sesión donde
tenga minutos reales y que sea en el primer equipo. Para mí el talento lo tiene, pero necesita continuidad. Y finalmente Marcelo Flores llegó hace 2 años por solo $940,000, una apuesta que fue de bajo riesgo, que podía salir o muy bien o muy mal. Y después de 69 partidos con 10 goles y 4 asistencias, pues no lo considero de todo un fiasco, pero pues muchos equipos de media tabla quisieran tener un jugador así de diferencial, que te pueden marcar un gol o una asistencia, que te puede rescatar algún punto. Todavía está tiempo de redireccionar su carrera y consolidarse, aún es muy joven, así que una salida del bueno de Marcelo no hubiera estado mal. Si no fue en este mercado, pues para el siguiente mercado de fichajes. Así que después de este largo monólogo, y pues sí, lo reconozco, estuvo un poco largo el análisis con Tigres, la calificación para su mercado la dejé en 7.5. Cumplieron con traer jerarquía y nivel, obviamente refiriéndome a Correa, pero faltó limpiar un poco la plantilla y resolver la sobrepoblación en ciertas posiciones. Vamos ahora con Xolos, que también tuvo mucho movimiento, empezando con el 9, donde llegó el Gesuani, procedente del Elche, por quien pagaron $1.7 millones para hacerle competencia a Shamar Nicholson, el jamaiquino. También llegó, como ya habíamos mencionado, Vitinho, oportunidad de mercado, tan solo $3 millones al Atlético de San Luis, donde ahora buscará ser determinante y hacerse de un lugar. A partir de aquí, pues las llegadas fueron por agencia libre. Primero Josué Reyes y David Osuna desde Dorados, el primero central, el segundo lateral por izquierda, y después el pack que ya habíamos mencionado, proveniente de Querétaro, con Ortiz, Escamilla, Hernández y Preciado, bendita multipropiedad. Y ya para casi el cierre de mercado llegó Ezequiel Buyaude, ex del Feyenoord, donde algunos medios reportaron que llegó cedido con opción de compra, en otros decían que fue una venta definitiva por $3.5 millones. Yo lo dejé como cesión, pero lo que sí sé es que sin duda aportará competencia a Gilberto Mora y a Kevin Castañeda, o si no, la posibilidad de verlos jugando juntos. Y para las salidas, la más notoria fue Efraín Juárez, mejor dicho Efraín Álvarez, por $8 millones a Chivas, como ya lo comentaba. Raúl Zúñiga al América, entre $3-4 millones. Fernández yéndose libre a La Serena, no sé en qué, de dónde sea este equipo, no lo recuerdo. Ortega a Llaneros yéndose libre.
Julio a Querétaro libre, ya lo habíamos comentado, lo mismo que Nico Díaz con el Puebla, pero él cedido, Kevin Balanta que se fue cedido a Santos, y el bueno de Fernando, declaraciones Monarrez a Puebla. El equipo de Xolos tuvo la cantidad de 4.7 millones de dólares en cuestión a gastos, los ingresos 12 millones de dólares gracias a Álvarez y a Zúñiga, dando un balance obviamente favorable de 7.3 millones de dólares. En cuanto a lo que debieron hacer, que quedó pendiente, solo hay un lateral derecho natural. Insunza puede cubrir esa zona, aunque su posición real es la de central, así que no hubiera estado de más reforzar esa banda. Respecto al caso de Joaquín Montesinos, para quien no lo sepan, todavía sigue perteneciendo a Xolos. Es dueño de su carta. Estaba cedido en O'Higgins de Chile, pero tras diferencias con el entrenador rescindieron el préstamo. Actualmente no hay planes para incluirlo en la plantilla y su contrato vence el 31 de diciembre. Antes de esa fecha pueden llegar a un acuerdo con algún club que esté interesado en sus servicios. En su momento Xolos pagó 2 millones por él. Hoy su valor ronda los $400,000. ¿Quién será el que se atreva a pagar eso? Pero aún así pueden intentar recuperar algo, o si no, lo otro sería dejarlo que se marche libre. Con todo esto mencionado, la calificación del mercado de fichajes lo dejé en 6.5. Si bien tuvieron las buenas ventas con Álvarez y con Zúñiga, los refuerzos que llegaron, a mi parecer, quedan cortos para cubrir esas bajas y llenar el plantel con jugadores libres de tus clubes hermanos. Exhibe cierta falta de ambición e incapacidad para traer futbolistas de otros equipos. Entonces, pues van por buen camino. Con Sebastián Abreu han logrado recuperar un poco de protagonismo en la liga, pero todavía quedan algunas posiciones por mejorar. Llegamos ahora con los actuales campeones, que tuvieron un mercado modesto, suponiendo que no quisieron mover demasiado la plantilla. Pues parte de ello fue que lo que hizo que obtuvieran el título después de 15 años. En cuanto a las llegadas, comenzamos con Nicolás Castro, quien llegó del Elche por 5.8 millones de dólares. El argentino ha sido una gran adquisición para generar competencia interna con Jesús Canelo Angulo. Ambos han respondido, pues Castro al momento de la grabación suma 2 goles y 6 asistencias en 12 partidos, mientras que Angulo lleva 4 goles y 2 asistencias en 10 encuentros. Otro movimiento relevante
fue el de Pau López, que ya estaba en la plantilla, pero apenas efectuó el pago de $5.6 millones al Marsella. 11 partidos y 16 goles en contra después, perdió la titularidad y para colmo terminó quedando libre y firmando con el Real Betis, una de las mayores estafas que le han hecho, que yo recuerde, de las mayores estafas que le han hecho al Toluca, sin duda alguna. El medio campo también se reforzó con Santiago Simón, proveniente de River Plate, por $3.5 millones, aunque su posición natural es de interior derecho. En Toluca está siendo utilizado como lateral para competirle el puesto a Diego Barbosa, y creo que ya se puede decir que se lo ha ganado al bueno de Barbosa. Como ya habíamos mencionado, también llegó Mauricio Isaías desde León por $1.4 millones. Es una cifra no oficial, por eso repito el signo de interrogación cuando no es seguro. Hugo González llegando cedido de Mazatlán, y Fernando Arce, que llegó del Puebla por, no sé si por alguna cifra o llegó libre. En cuestión a las salidas, Violante, que se fue a la América y dejó $8.3 millones. Ya habíamos dicho del bueno de Pau López yéndose libre. Jorge Rodríguez, que llegó al Atlas libre. Freifeld yéndose a Tapatío, no sé si libre, si Tapatío pagó algo o Chivas, no lo creo. Y Gacelo López en cesión con Tigres, lo que deja gastos de $16.3 millones y los ingresos de tan solo $8.3 millones por la venta de Violante, y balance negativo de 8 millones. Lo que sí quedó pendiente fue el tema de la portería. Hugo González, a mi parecer, sigue dejando dudas, y aunque Luis García ha tenido buenos momentos, tampoco me transmite una confianza total. Además, Héctor Herrera, ya con 35 años, no está para el ritmo actual del equipo. Tiene apenas un gol en 10 partidos y la mayoría de sus apariciones son entrando desde la banca, y de esos 10 partidos, 6 han sido con menos de 23 minutos jugados. Si tomamos en cuenta que en la zona ya están Franco Romero, Fernando Arce y Víctor Arteaga, Herrera podría salir sin afectar el funcionamiento del equipo. Con esto, la calificación de su mercado de fichajes se lo dejé en 6. Tuvieron una buena venta con Violante, sí, pero el tema en portería, a mi parecer, sigue sin resolverse desde la salida de Thiago Volpi, y es una posición que tendrían que atender tarde o temprano. Llegamos con el último, pero no menos importante, los Pumas, que fueron los más activos y que más dieron de qué hablar durante el mercado, empezando con Pedro Vite, que llegó desde Vancouver por $4.4 millones, una incorporación prometedora que el equipo necesitaba con urgencia. Después tuvimos la llegada de Keylor Navas, con ese estira y afloja entre Pumas y Newell's,
Finalmente el equipo universitario se hizo con los servicios del Tico por 1.9 millones de dólares. Y en cuanto a la lateral izquierda, se reforzaron con Álvaro Angulo, llegando desde Independiente por apenas $490,000. Además de la cesión que ya habíamos mencionado de Medina por parte del Querétaro. En la delantera, José Macías, que estuvo sin equipo desde febrero y que incluso llegó a considerar el retiro prematuro a los 26 años por sus lesiones, pero esta oportunidad con Pumas pues le ha sentado bien. En 6 partidos lleva 2 goles y 2 asistencias, aunque pues recientemente en su último partido salió de cambio por una lesión. Esperemos que no sea nada de gravedad. Y el último en la lista, nada más y nada menos que Aaron Ramsey, el de la famosa maldición de los goles. Ya saben, y para los que no, pues cada vez que anota una figura pública fallece. El ex del Arsenal y Juventus llegó como agente libre tras su etapa en Cardiff City, donde incluso fue no solo jugador, también ejerció de entrenador al mismo tiempo. Ya se estrenó con gol ante Atlas en la jornada 7 y sí, su gol significó el 1-0 para la victoria universitaria y además la partida del diseñador Giorgio Armani, así que la leyenda sigue viva. En cuanto a las salidas, tuvimos la salida de Ergas al Limassol libre. Rogelio Funes Mori, como ya habíamos mencionado, yéndose libre a León. Ignacio Pucetto a Independiente, de igual manera libre, y ya estando en Independiente haciendo declaraciones bastante controversiales en contra de Efraín Juárez, pero pues como que ya es una tendencia que los argentinos no más en Pumas no se les dan las cosas, y cuando ya no están en el club empiezan a hablar mal de la institución, del entrenador. Pues no solamente en esta ocasión fue Pucetto, pero anteriormente Toto Salvio también salió en malos términos. Y también Licha Magallán se fue a Vélez libre y también hizo comentarios que con respecto a su paso en Pumas, que fue un retroceso en su carrera. Entonces pues es por eso que también creo que la institución hizo como que una depuración de argentinos. Leo Suárez se fue a Estudiantes en una sesión y Piero Quispe igualmente en sesión se fue a Australia con el Sydney. A ver qué tal le va en esa experiencia. En cuanto a los gastos, Pumas realizó un gasto de 6.9 millones de dólares. Ingresos no tuvo ninguno, por lo tanto el balance se queda en negativo por la misma cantidad de 6.9 millones de dólares. De los refuerzos que trajeron, pues 4 son titulares, no hay duda alguna, lo cual complementa muy bien el once ideal, el once inicial. El problema está en la profundidad de plantilla, pues en cuestión a laterales solo está Angulo por
el sector izquierdo y Benevendo por derecha. Monroy puede jugar por ambos perfiles, pero es la única alternativa en caso de necesitar algún otro jugador en ese sector, pues tendrá que improvisar Efraín con habilitar a alguien. De otra manera no es posible que Monroy cubra los dos sectores al mismo tiempo. En los extremos, Rubalcaba por izquierda y Medina por derecha, sin suplentes naturales. Vite puede adaptarse y jugar como extremo derecho, pero pues la idea al traerlo es claramente que jugar detrás del 9 es su zona ideal, y pues así que sí, el 11 titular luce pues sólido, competitivo, pero cuando uno revisa la banca, el fondo de plantilla, pues obviamente faltan variantes en Pumas, un par de lesiones o algún bajón de nivel, y el equipo puede resentirlo y bastante. Aún así, el trabajo pues tanto de Efraín en los refuerzos junto con la directiva pues es de destacar en comparación a mercados anteriores. En esta ocasión reforzaron posiciones clave, trajeron nombres de peso y para tratar de mejorar en este nuevo torneo en comparación a los anteriores. Aún así creo que me parece algo corta la plantilla. Habrá que ver cómo se va desarrollando a lo largo del torneo. Por eso mi calificación para el mercado de fichajes de Pumas es de 7. Repito, fue un buen trabajo, pero aún tienen un margen de mejora si quieren competir al tú por tú con los más grandes como América, como Monterrey, como Tigres, el mismo Toluca. Frente a ellos creo que todavía queda mucho trabajo para poderles competir. Con esto concluimos este balance del mercado de fichajes de la Liga MX, donde 14 equipos aprobaron, con Monterrey como el mejor calificado con 9, mientras que Mazatlán, Puebla, Querétaro y Santos fueron los reprobados, siendo Santos el que obtuvo la peor calificación con un 3. El torneo regular está entrando en su etapa final. Algunos equipos ya tienen asegurado su lugar en la liguilla y otros aún pelean por colarse, ya sea por lo menos en play-in, pero eso lo analizaremos en otro episodio. Si te gustó este análisis del balance del mercado de fichajes, déjenme su like, comenten y compartan si es posible. ¿Qué les pareció el mercado de su equipo? Si crees que hizo falta traer algún refuerzo más o debieron de darle salida a algún elemento de la plantilla, déjenmelo saber en sus comentarios. Y pues sin más por decir, nos vemos en el siguiente video del Mundo MX.